tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una aplicación económica. Vamos a continuar con lo que habíamos explicado en la clase anterior, que estábamos hablando de problemas autónomos, donde habíamos definido que en este tipo de problemas nuestra variable t está ausente, ¿no? No está de manera explícita. Y pues bueno, de acuerdo a ello, habíamos definido un hamiltoniano para tratar de resolver este tipo de problemas. Y el día de hoy vamos a hablar de una aplicación económica sobre este punto. Entonces, ¿qué nos dice esta aplicación? Bueno, vamos a tratar de maximizar la utilidad a lo largo de todo el tiempo de vida. Entonces, pues bueno, vamos a suponer una función de utilidad, la cual va a estar determinada por esta función u, que a su vez va a depender del consumo. Es una función u de la función del consumo, c de t. Aquí se especifica que c de t es el consumo para el tiempo t. Y pues bueno, la función de utilidad va a tener las siguientes propiedades. La primera derivada de la función u, que es la función de utilidad, va a ser mayor a 0, y la segunda derivada va a ser menor a 0. Entonces, como se puede ver aquí, vamos a tratar de maximizar esa utilidad de la persona a lo largo de todo el tiempo de vida, pero pues justamente esa utilidad, esa maximización a lo largo de toda su vida, pues depende de cuál sea también su consumo que tenga en el momento t, ¿no? Entonces, dependiendo del consumo que tenga, pues va a tener una utilidad que es como lo que representamos aquí, esta función u que depende de c de t. Entonces, pues bueno, para iniciar con esto, vamos a suponer que se tiene un capital inicial. Ese capital inicial lo vamos a nombrar como k subíndice 0. Y también vamos a suponer que tiene un ingreso corriente, una generación de ingreso, la cual ese ingreso va a ser a lo largo del tiempo, va a estar determinado por y igual a r por k, donde pues justamente esa r va a ser una tasa de interés de mercado que pues va a incrementar el valor de k a través del tiempo. Y ahorita con esas variables, con esas definiciones, vamos a tratar de definir nuestra función, que va a ser nuestra función objetivo, y por ende va a ser el insumo de nuestra funcional para poder nosotros enunciar el problema de maximización. Entonces vamos a suponer que iniciamos con un capital inicial. En el tiempo t, t igual a 0, como k subíndice 0, ¿no? Entonces el capital lo vamos a representar por esa variable k. Y vamos a tener una corriente de ingreso la cual ese ingreso va a estar determinado por y, que va a ser igual a r por k, donde r va a ser una tasa de interés.
Esa tasa de interés pues justamente es la tasa de interés del mercado. Entonces el ingreso va a estar representado por R por K, justamente pues el capital cómo va a ir creciendo con esa tasa de interés que se tenga. Por lo tanto, pues bueno, pues el capital, el cambio del capital, que recordemos que está representado por la variable K, entonces el cambio en el capital pues va a estar representado por K', ¿no? Que es la variación en la variable K, que a su vez esa variable K pues es el capital. Entonces, ese cambio en el capital va a estar representado justamente por, lo vamos a nombrar por I mayúscula, que esta I va a ser la inversión que nosotros hagamos, que a su vez esa inversión va a resultar de lo que nosotros tengamos de ingreso menos lo que se gaste de consumo, ¿no? Entonces si representamos a Y como R por K, entonces es R por K menos C. Entonces I es el cambio en el capital, que I a su vez pues es la inversión, y que pues justamente es el remanente entre nuestro ingreso y el consumo. Ya sabemos que Y es el ingreso y C es el consumo, ¿no? Entonces el cambio que tengamos en el capital, es decir, nuestro aumento o disminución en el capital, va a estar determinado por el ingreso menos el consumo, y pues cuando bueno, ese remanente sea positivo, pues nosotros vamos a poder invertir ese valor, ¿no? Que lo vamos a llamar como I mayúscula, que es la inversión. Cuando sea negativo el remanente, o bueno, mejor dicho, cuando sea negativo esta resta, pues nosotros vamos a tener que desinvertir para poder juntar este valor para llegar al consumo, ¿no? Entonces, pues aquí como se puede ver, ya parece que podemos nosotros enunciar nuestra función de utilidad. La utilidad, pues bueno, lo que nosotros vamos a analizar es esa utilidad a lo largo de todo el horizonte temporal. Este horizonte temporal pues es a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, pues tal cual, pues nosotros tenemos que analizar esa variable, pero en valor presente, para poder nosotros hacer comparaciones entre las variables que tenemos y tratar de generar un análisis donde generemos condiciones para determinar si nos conviene consumir el día de hoy, y dependiendo del consumo que tengamos, si nuestra utilidad aumenta o nuestra utilidad disminuye. Pero el análisis se centra en la utilidad a lo largo de todo el tiempo de vida, pero lo tenemos que analizar al día de hoy. Y para analizarlo al día de hoy tenemos que traerlo a valor presente. Entonces, ¿cómo lo traemos a valor presente? Pues justamente en la clase anterior nosotros definimos los problemas autónomos, donde especificamos una variable que es una exponencial, que pues justamente nos ayuda para traer a valor presente nuestra variable de interés, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, pues nosotros también vamos a tener unas condiciones. Esas condiciones van a estar determinadas por justamente lo que nosotros tengamos de cambio en el capital. El cambio en el capital va a estar determinado por esta ecuación, que va a ser la tasa de interés que haya en el mercado multiplicado por el capital menos lo que yo consuma. Y además, pues yo voy a iniciar con un capital
K0, y lo que voy a esperar es que mi capital en el tiempo t, en un tiempo t donde sea mi tiempo terminal, pues sea mayor o igual a 0, ¿no? Porque pues necesito tener al menos un valor positivo en mi capital, en el estado terminal que yo defina. Entonces, pues ya con esas condiciones nosotros podemos definir nuestro problema de maximización. Aquí observemos que la diferencia entre este problema y los problemas anteriores es que regularmente en los anteriores teníamos una variable t en un conjunto acotado, ¿no? Regularmente definíamos esa t en dos valores, entre dos valores. Sin embargo, aquí pues nuestra t es a lo largo de todo el tiempo de vida. Por eso la importancia de que, pues si no sabemos en qué momento finaliza ese valor de t, necesitamos analizarlo al día de hoy, y por ello es que es importante traerlo a valor presente. Entonces, el problema de maximización va a ser maximizar. Recordemos que nuestro problema se centra en maximizar nuestra utilidad, ¿no? Entonces va a ser maximizar nuestra utilidad, la cual depende, como habíamos determinado en un inicio, de nuestra variable de consumo, que depende del tiempo, ¿no? Entonces hay que maximizar esta utilidad, pero pues como nosotros, otra vez, es a lo largo de todo el tiempo de vida, entonces pues necesitamos traerla a valor presente. ¿Cómo la traemos a valor presente? Pues justamente con nuestra multiplicación de e a la menos delta t, como lo habíamos hecho en la especificación del problema de autónomo, ¿no? Y esta variable delta lo que nos va a definir va a ser la preferencia, bueno, es una tasa de preferencia de tiempo del consumidor. Entonces ahí nos va a definir si tiene mayor preferencia en algún tiempo determinado de consumo la persona o no. Y pues justamente esa delta pues tiene que ser mayor o igual a 0 porque es una tasa de preferencia, ¿no? Entonces ahorita lo anotamos, pero aquí vamos a notar también las restricciones. Entonces esto va a estar sujeto a lo que hemos definido, que el cambio en el capital va a ser igual a R, que es nuestra tasa de interés de mercado, multiplicado por el capital que tengamos en el tiempo t, menos el consumo que hagamos también en ese mismo instante, ¿no? En el tiempo t. Otra condición inicial es que pues mi capital inicial va a ser K subíndice 0, es decir, el capital en el tiempo t igual a 0 es K subíndice 0, y lo que le vamos a exigir también es que el capital en el tiempo terminal pues al menos sea igual a 0, ¿no? Entonces le pedimos que sea mayor o igual a 0, y aquí simplemente especificamos nuestra variable delta va a ser la tasa va a ser la tasa de preferencia del consumidor, ¿no? Esto pues en el tiempo. Y pues esa delta pues tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, como se podrá observar aquí, pues ya tenemos nuestro problema de maximización expresado. Tenemos nuestro funcional, nuestra función objetivo, que es la función de utilidad. Entonces esa utilidad pues justamente depende del consumo.
es la utilidad que depende del consumo, como ya lo habíamos definido en un inicio, pero nuestro análisis se va a centrar en el valor presente que tenga esa variable, ¿no? ¿Cómo hacemos que tenga, cómo generamos nosotros ese valor presente? Pues multiplicándolo por e a la menos delta t. Y pues vamos a analizarla respecto a todo el tiempo o todo el horizonte temporal. Va a estar sujeto a que K', es decir, el cambio en el capital, sea igual a la tasa de interés de mercado por el capital en el tiempo t, menos el consumo que yo haga en ese mismo instante. Y pues mi capital inicial va a ser ese K sub índice 0, que es con lo que yo inicio el día de hoy, y le pido que al menos mi capital en el tiempo terminal pues sea mayor o igual a 0. Entonces, pues con esta definición de problema de maximización, pues bueno, nosotros ya podemos determinar el hamiltoniano de la siguiente forma. Entonces, el hamiltoniano va a ser igual a nuestra función objetivo. Entonces sería u de t e a la menos delta t más lambda veces, y pues va a estar multiplicado por nuestra condición, ¿no? Que es r k de t menos c de t. Entonces, dentro de nuestras primeras condiciones, pues para maximizar el hamiltoniano, pues habíamos dicho nuestras condiciones, ya las habíamos numerado en la clase anterior. Una de ellas es, la primera, dado que nuestro conjunto no está acotado, entonces pues nosotros tenemos que realizar la derivada de h respecto a c e igualarla a 0, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Entonces la derivada de h respecto a c va a ser igual, aquí como podemos observar está la variable c, entonces pues nosotros calculamos la derivada aquí, y también acá está la variable c, ¿no? Que está multiplicada por lambda. Entonces pues aquí sería u' en c por e a la menos delta t, y luego sería más la derivada de este por este, bueno, este no depende de c, entonces ahí sería 0, y de este lado es este por este no depende de c, y acá sí depende de c, entonces sería menos lambda, y esto igual a 0, ¿no? Y esta la vamos a nombrar como la ecuación número 1. Ahora pues nosotros también sabemos de nuestras condiciones iniciales que K' es igual a R por K, que depende de T, menos el consumo en el mismo instante de tiempo. Estas ecuaciones, bueno, esta ecuación la vamos a nombrar como la ecuación 2. En un instante la vamos a utilizar. Y también nosotros tenemos una especificación dentro de nuestras condiciones para maximizar, que lambda prima va a ser igual a menos la derivada de h respecto a k. Entonces aquí tenemos nuestro hamiltoniano, la derivada del hamiltoniano respecto a k. Todo esto no depende de k, y esta parte sí depende de k, solamente en uno de los dos valores. Entonces simplemente sería menos r por lambda, que es la multiplicación de estas dos por k. Lo demás pues no depende de k, simplemente depende de c.
y esta ecuación la vamos a nombrar como la ecuación 3. Entonces, lo que nosotros vamos a querer analizar es, bueno, vamos a tratar de maximizar nuestra utilidad, pero pues justamente como tenemos distintas variables, que es la tasa de interés del mercado, tenemos también nuestra tasa de preferencia de tiempo del consumidor, entonces vamos a tratar de definir mediante esas condiciones, mediante esas comparaciones, es decir, si la tasa de interés del mercado es mayor que mi tasa de preferencia de consumo al día de hoy, pues entonces mi utilidad aumenta, o si es al revés, mi utilidad disminuye. Entonces vamos a tratar de definir mediante esas variables mi preferencia a consumir o no consumir, y dada esa preferencia de consumo, si mi utilidad aumenta o disminuye, ¿no? Entonces para ello vamos a nosotros a utilizar la ecuación número 1 y la vamos a diferenciar respecto a t. ¿Esto para qué? Para que nos resulte una ecuación la cual dependa de lambda prima. Cuando nosotros diferenciemos esto, vamos a tener también aquí a lambda prima, y nos vamos a apoyar de esta igualdad para tratar de determinar las variables que, bueno, aquí ya tenemos nosotros nuestra razón de cambio de la utilidad. Entonces con ello vamos a tratar de identificar si nuestra utilidad disminuye o decrece. Entonces, derivamos la ecuación número 1 respecto a t. Entonces, esto sí depende de t, también acá de este lado, y pues lambda depende de t, entonces hay que derivar todo eso. Entonces, por la regla del producto tendríamos, bueno, vamos a derivar la ecuación 1 respecto a t, ¿no? Entonces tendríamos v', porque es la segunda derivada de u respecto a t, entonces es v' por c, bueno, mejor dicho, evaluada en c, que depende del consumo, luego por la derivada de lo de adentro, que es c' en t, y eso multiplicado por este valor de acá, ¿no? Es decir, simplemente hemos derivado esto de aquí multiplicado por esta variable, es decir, vamos a utilizar la regla de la cadena para derivar. Entonces es v' por la derivada de lo de adentro, que es c', por este valor de acá. Ahora es más la derivada de este por esta variable de acá. Entonces, cuando nosotros derivamos aquí, nos queda en lugar de más un signo menos, porque es menos delta, que es la derivada, estamos derivando esta parte de acá, entonces es menos delta e a la menos delta t, y aquí pues nos queda esta variable, ¿no? U' en c de t. Y pues acá nos va a quedar menos lambda prima. Recordemos que lambda también depende de t. Entonces nos queda menos lambda prima, que eso es lo mismo que si aquí ponemos el igual y lo pasamos del otro lado con signo positivo, ¿no? Entonces todo eso es igual a lambda prima. Ahora, de esta de aquí, de la ecuación número 3, sabemos que lambda prima es igual a menos r por lambda. Y de la ecuación número 1 sabemos que lambda es igual a u' en c de t por e a la menos delta t. Entonces lambda prima va a ser igual a menos r por esto de acá. Vamos a sustituir lo que vale lambda aquí en esta parte de aquí. Entonces vamos a tener que lambda prima va a ser igual a menos r, y lambda
bueno, esta es lambda que está aquí, es la misma lambda que está acá, entonces la pasamos del otro lado y nos queda que es esta igualdad de acá. Entonces es menos r u prima t e a la menos delta t. Y entonces lo que vamos a tener es que lambda prima por un lado vale todo esto y por otro lado también tiene todo este valor. Por lo tanto, pues podemos igualar esto de aquí con esto de acá. Entonces lo voy a hacer de manera directa. Voy a quitar esta lambda prima de aquí, que es esta misma lambda prima. Entonces básicamente lo que nos dice es que esto es igual a menos r q' c de t e a la menos delta t. Que es esto mismo que está aquí, ¿no? Que acabo de borrar. Entonces, como se puede observar aquí, pues tenemos un término que está multiplicando a todo, que es justamente e a la menos delta t. Entonces es este y este, ¿no? Entonces, pues lo podemos, bueno, podemos dividir toda la ecuación por, o multiplicar, mejor dicho, por e a la delta t, y pues ese término se nos vuelve un 1. Y lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, que menos v' por, bueno, esta justamente es en c de t, por c' en t, que es esto que está aquí, dividido entre u' en c de t, que es esto que está aquí. Entonces toda esta ecuación la dividimos entre u', c de t, y aquí nada más nos quedaría entonces más delta, ¿no? Es decir, si toda esta ecuación que tenemos acá, ya no tenemos e a la menos delta t, ¿no? Entonces tenemos v' por c' de t menos delta por u' c de t. Entonces vamos a dividir todo esto por menos u' c de t. Entonces este pues se nos vuelve un 1 y esto de acá pues justamente está dividiendo, ¿no? Entonces aquí nada más nos queda, pero como estábamos dividiendo entre menos u' c de t, entonces nos queda más delta. Y acá nos queda u' c de t dividido, entonces nos queda que esto es igual a r, porque dividimos justamente entre menos u' c de t, ¿no? Que está aquí. Entonces todo esto pues nos queda justamente, si pasamos la delta del otro lado, nos queda que esto es igual a r menos delta, ¿no? Y con ello pues justamente podemos hacer conclusiones. Ahora sí, lo que queríamos, dependiendo de la tasa de interés de mercado y de mi tasa de preferencia en el tiempo de consumo, dependiendo de esta desigualdad, yo voy a definir si mi consumo aumenta o disminuye. Entonces otra vez vamos a repasar qué sucedió aquí. Teníamos u', c por c' de t
Este E a la menos delta pues ya no pinta porque ya justamente lo quitamos porque está multiplicando toda la igualdad, toda la ecuación. Entonces lo que hacemos es dividir, bueno, sí mejor dicho, dividir todo entre menos u' c de t. Entonces al dividir esto, pues nos queda todo este término dividido entre menos u' c de t, que es justamente este. Luego este menos u' c de t dividiendo, nada más nos queda delta positivo. Y acá nos queda r positivo. Y lo único que hacemos es este delta positivo lo pasamos del otro lado de la igualdad y nos queda delta negativo, ¿no? Nos queda restando esa delta. Entonces nos queda que todo esto de acá es igual a r menos delta. Entonces, ahora, si nuestra tasa de interés de mercado es mayor a delta, entonces si R es mayor a delta, recordemos que ambas son tasas, ¿no? Una es tasa de interés de mercado y otra es una tasa de preferencia, ambas mayores o iguales a 0. Si la tasa de interés de mercado es mayor a mi tasa de preferencia, entonces esto de acá, pues justamente sería positivo, ¿no? Entonces, si eso es positivo, por lo tanto, mi variación del consumo debe de ser negativa. ¿Por qué? Porque aquí tengo un signo menos, entonces mi variación del consumo debe ser negativa para que con este menos y este menos, esto sea positivo y se cumpla que sea positivo también acá. Por lo tanto, entonces, si mi variación del consumo es positiva, entonces el consumo aumenta en el tiempo. Y si pasa lo contrario, entonces el consumo disminuye a través del tiempo, ¿no? Por lo tanto, podemos poner esas conclusiones ya dependiendo de la tasa de interés y de mi tasa de preferencia al consumo. Entonces, de conclusiones tenemos si R es mayor a delta, entonces si R es mayor a delta, entonces esto de aquí es positivo. Para que esto sea positivo, entonces esto de acá pues también debe de ser positivo. Y nosotros habíamos dicho que dentro de las hipótesis que V' esto es positivo, es negativo. Entonces V' en C de t, como es negativo, entonces, como es negativo, entonces por este menos, esto es positivo. Por lo tanto, el consumo tiene que ser positivo. Bueno, la variación del consumo debe ser positiva. Entonces, si R es mayor a delta, entonces el consumo aumenta en el tiempo, ¿no? Otra vez, ¿cómo hicimos eso? Pues bueno, aquí lo que nos interesa es saber, dependiendo de la tasa de interés de mercado y de mi preferencia en el tiempo al consumo, cómo va a ser mi consumo, si es mayor o menor, o si va a crecer o decrecer. Entonces, si la tasa de interés de mercado es mayor a mi preferencia del consumo, entonces R menos delta es positivo. Si este es mayor a este, entonces esto de acá es positivo. Entonces, si esto es positivo y esto de aquí es igual a esto, entonces esto de acá también tiene que ser positivo. Por lo tanto, para que esto sea positivo, entonces el numerador debe de ser positivo. Bueno, tanto el numerador como el denominador, ¿no? Entonces, o ambos negativos, ¿no? Entonces, pero lo que sí sabemos es que el denominador siempre es positivo por las hipótesis que hicimos. Sabemos que U' siempre es mayor a 0. Entonces, como el denominador es positivo, necesitamos que el numerador también sea positivo. Para que el numerador sea positivo, entonces, este tiene que ser negativo
por este menos ya es positivo y entonces este tiene que ser positivo. Ahora, de hipótesis también sabemos que la segunda derivada de u siempre es menor a 0. Entonces, como esto es menor a 0, con este menos es positivo. Por lo tanto, este no le queda de otra más que ser positivo, porque si este fuera negativo, entonces el numerador sería negativo y la división sería negativa y ya no se cumpliría la igualdad. Entonces, la tasa de crecimiento o la tasa de variación del consumo es positiva, por lo tanto, el consumo aumenta en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si R es menor a delta? Es decir, si la tasa de interés del mercado es menor a mi tasa de preferencia de tiempo de consumo, entonces si R es menor a delta, pues pasa justamente lo contrario. Entonces, R menor a delta, entonces esto es negativo, entonces necesitamos que todo esto sea negativo. El denominador ya sabemos que es positivo por las hipótesis y esto ya sabemos que es negativo por las hipótesis. Entonces negativo por este menos se nos vuelve positivo, entonces solamente queda que este tiene que ser negativo para que todo esto sea negativo. Por lo tanto, si la variación del consumo a través del tiempo es negativa, eso dice o eso concluye que el consumo disminuye en el tiempo. Entonces, al momento lo que hemos concluido es bueno, ante estas desigualdades, ante esta comparación de R y delta, tenemos conclusiones del consumo, pero faltan conclusiones respecto a la utilidad, porque justamente lo que nos interesa es saber cómo aumenta mi utilidad a través del tiempo, ¿no? Entonces, ahora, de nuestra ecuación número 3, la ecuación número 3, recordemos que lo que decía era que lambda prima era igual a menos R por lambda. Entonces, nosotros sabemos que de 3 sabemos que lambda prima es igual a menos R por lambda, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces nosotros ya podemos determinar la trayectoria con lo que hemos visto de ecuaciones diferenciales. Entonces lambda en t va a ser justamente lambda 0, que es nuestro valor inicial, por e a la menos r por t, ¿no? Esto pues ya lo sabemos de ecuaciones diferenciales, donde lambda 0 pues es nuestra constante de integración. Entonces, por otro lado, de la ecuación número 1, sabemos que el lambda es igual a U' en C por E a la menos delta T, ¿no? Entonces, esto lo que implica es que lambda por un lado es esto y lambda por otro lado es esto. Entonces podemos igualarlas. Entonces, U' en C va a ser igual a lambda 0, que es este que está aquí, multiplicado por e a la menos r por t, y esto a su vez por e a la delta t. ¿Esto de dónde salió? Pues de aquí, de esta parte, nosotros tenemos que U' en C es
es igual a lambda por E a la delta T, ¿no? Despejando de aquí. U' en C es lambda por E a la delta T. Pero a su vez lambda es lambda 0 por E a la menos R por T. Entonces es lambda 0 por E a la menos R por T, lo que vale lambda. Y este es E a la delta T, que es lo que tenemos acá. Entonces por eso U' en C de T es esto de acá. Que esto es lo mismo que lambda en 0 por E a la menos R más delta por T. Entonces, pues justamente aquí ya tenemos una relación entre la utilidad y también nuestras variables de preferencia y de tasa de interés. Entonces acá vamos a nombrar qué es lo que nos quedó. U' en C de T es igual a lambda 0 por E y simplemente los voy a cambiar de lugar, entonces es delta menos R por T, ¿no? Entonces, justamente ya tenemos una relación entre nuestra tasa de crecimiento de la utilidad y nuestra tasa de preferencia al consumo y nuestra tasa de interés de mercado. Y pues justamente podemos nosotros definir qué es lo que pasa cuando cuando se cumple esta relación, si esta relación es negativa o si esta relación es positiva, entonces todo esto es negativo o todo esto es positivo, o mejor dicho, si esto crece o decrece. Entonces, esto lo vamos a quitar porque justamente ya tenemos el resumen allá arriba. Entonces, si R, bueno, vamos a empezar, si delta es mayor a R, si delta es mayor a R, entonces esto de acá siempre es positivo. La T pues siempre es positiva, entonces esto por la exponencial pues va creciendo conforme aumenta T. Lambda 0 pues simplemente es nuestro valor inicial de la constante de integración. Entonces lo que podemos ver es que la utilidad marginal aumenta. ¿Por qué? Porque esto va creciendo, entonces esta variación va creciendo, entonces aquí lo que concluimos es que la utilidad por ende, si delta es menor a R, entonces si delta es menor a R, entonces esto de aquí es negativo, por T sigue siendo negativo porque T es positivo, entonces E a la menos esto se nos va haciendo más pequeño. Entonces como se va haciendo más chiquito, esta tasa de crecimiento va disminuyendo, por lo tanto la utilidad marginal disminuye. Entonces con esto pues justamente ya hemos llegado a conclusión de qué es lo que le pasa a la utilidad con base en el análisis de nuestra tasa de interés de mercado y nuestra tasa de preferencia de tiempo en el consumo, ¿no? Que es delta y R. Entonces, dependiendo de lo que nos pongan de R y delta, nosotros ya podemos concluir si nuestra utilidad marginal aumenta o si nuestra utilidad marginal disminuye. ¿De acuerdo? Que eso era el problema que nosotros queríamos atender. ¿Qué le pasaba a la utilidad a lo largo de todo el tiempo de vida? Pero pues justamente va a depender de estas variables que nosotros tengamos, ¿no? Ahora, nada más como conclusión, bueno, como condición terminal, nosotros sabemos que K de T es mayor o igual a 0.
decíamos que nuestro capital en el tiempo terminal es mayor o igual a cero. Por lo tanto, esto lo que nos representa, recordando de las distintas terminales que hemos analizado, esto es una línea terminal truncada. Entonces, la condición de transversalidad lo que nos implica es que pues K de t por lambda en t debe ser igual a cero, de la condición de transversalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una línea terminal truncada. Entonces, esto lo que nos genera es que lambda de t, bueno, uno de los dos tiene que ser igual a cero, entonces lambda de t no puede ser igual a cero porque lambda estaba determinada por u' en c, que justamente está aquí, u' en c, por e a la delta t, entonces eso no puede ser nunca cero, por lo tanto k de t debe de ser igual a cero. Entonces, este análisis lo que nos genera es que el inventario de capital K debe de agotarse en el tiempo terminal T. Entonces, el inventario de capital, es decir, lo que tenemos de capital K, se debe de agotar en el tiempo terminal T para este modelo, con la condición de transversalidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esta es una aplicación económica de este problema autónomo, que es un análisis en todo el horizonte temporal de vida. Y pues justamente hemos analizado qué es lo que pasa con estas variables de referencia, que es la tasa de preferencia del consumo en el tiempo o la tasa de interés del mercado. Entonces, pues bueno, con esto terminamos. De hecho, ya esta era la última aplicación que teníamos en el temario. Entonces con esto terminamos. La siguiente clase, pues nada más igual podemos ahí analizar unas cuantas dudas que tengan para estar preparados para el examen, ¿no? Ya de la siguiente semana. Entonces, pues la siguiente clase, pues ya nada más nos vemos para cerrar el curso. Pero pues hasta aquí llegaría el temario. Entonces, bueno, pues por favor les pido que analicen todos los videos que hemos realizado, todas las clases que hemos tenido, los ejercicios que pues van a ser la base para su examen final. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan, por favor ahí tenerlo presente por si lo quieren platicar, o me lo escriben, por favor. Y pues ya sería todo, ¿no? Para estar listos para el examen. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda o comentario que tengan, pues estaría ahí en cualquiera de los medios de comunicación que tenemos. Saludos, hasta luego.